Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, brinda al televidente la perspectiva de cómo otros países ven a Costa Rica desde el exterior y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo que cambia todos los días por la geopolítica y los intereses económicos, y cómo enfrentar esos cambios para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional y de las relaciones comerciales, los aportes en diversos campos, la asistencia que se recibe y se da por medio del honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. En cada programa brindamos un mensaje sano, positivo, optimista, constructivo y realista de las buenas relaciones entre Costa Rica y el resto del mundo. Buenas noches, bienvenidos a Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Canal 13, nuestro canal. Estamos en la residencia del nuevo embajador del Perú aquí en Costa Rica, don Luis Sandina Cabrera, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos, señor embajador, sobre el tema del Perú que ha generado tanto interés y tanta expectativa, sobre todo, no solamente por la llegada suya como el nuevo representante del Perú en Costa Rica, sino también porque hay temas que están sonando mucho, como es el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema del flujo comercial que se está creciendo entre los dos países, y sobre todo, embajador, porque para empezar y darle la bienvenida una vez más, preguntarle cuáles son los lineamientos que el presidente Ollanta Humala le da a usted cuando lo nombra como embajador del Perú a Costa Rica. ¿Es mantener lo que se venía haciendo o hay un refrescamiento en las relaciones entre Lima y San José? Bueno, ante todo quiero agradecerles la gentil presencia de ustedes y su equipo en la Casa del Perú. Y muy contento en conceder esta entrevista, es la primera que hago desde mi llegada a Costa Rica hace muy poco tiempo. Y respondiendo a su pregunta, yo le diría, mire, las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Costa Rica y el Perú siempre han tenido un nivel muy alto. Yo, que ya llevo varios años en el servicio exterior de mi país, no recuerdo sinceramente, incluso estando en Naciones Unidas, donde serví algunos años, en Nueva York, que se haya presentado una situación o un desentendimiento serio entre posturas y posiciones que ha tenido Costa Rica y el Perú frente a la agenda universal, que en este caso es Naciones Unidas. Ciertamente en pequeños detalles se afinan y se arreglan. Costa Rica para el Perú es un socio político regional y también mundial, cuando se tiene que ir a los foros multilaterales, de mucha importancia para el Perú. No es que nosotros debemos poder contar los apoyos de Costa Rica ni Costa Rica los del Perú, pero la fluidez del diálogo, la franqueza en lo que se dice y cómo se plantean las cosas, realmente han hecho que a través de los años la relación sea realmente muy buena, realmente muy buena. Embajador, Costa Rica está en un proceso de espera para formar parte de lo que es el grupo de la PEC Asia-Pacífico. Perú es uno de los países que más ha apoyado a Costa Rica para ser parte de este selecto grupo. La firma del tratado y la ratificación del tratado entre los dos países viene no solamente a colaborar para que Costa Rica sea parte de este grupo, sino también a fortalecer la presencia comercial y de inversión peruana en Costa Rica. ¿Cómo visualizan ustedes a Costa Rica como mercado, como destino de inversión? Este es un país que ha venido, digámoslo, positivamente hablando, copiando una política de apertura en Sudamérica también. O sea, Perú se ha abierto al mundo, Chile es un país que se ha abierto al mundo y Costa Rica, según dicen, es el país centroamericano que más se ha abierto al mundo, no solamente abriendo embajadas, sino también tratando de establecer acuerdos comerciales. En el caso específico con el Perú, ¿cómo visualizan ustedes a Costa Rica? ¿Como un mercado de forma individual o están visualizando a Costa Rica como la forma de poder llegar al resto de Centroamérica y utilizando los mecanismos que tiene la región, llegar tal vez a otros países del Caribe, México, Estados Unidos, Canadá?
Le agradezco la pregunta, realmente es muy interesante. Mire, las relaciones comerciales entre Costa Rica y el Perú han sido buenas siempre. La balanza comercial quizás no ha reflejado en su aspecto material lo que la relación ha sido durante todos estos años. Para darle un ejemplo, la balanza comercial del Perú-Costa Rica para el año 2011 está estimada en alrededor de 66 millones de dólares, de los cuales 50 más o menos son exportaciones peruanas colocadas en Costa Rica y alrededor de 16 colocadas por Costa Rica en el Perú. Hablamos de empresas. Pero indudablemente es una balanza comercial que tiene un margen de apertura enorme y la llave, a mi modo de ver, clave, es el Tratado de Libre Comercio. Como usted sabe, el Perú el año pasado, siguiendo su legislación interna, ya lo aprobó, o sea, para el Perú está vigente el tratado. Costa Rica lo tiene que presentar, ya lo ha hecho en todo caso, a la Asamblea Legislativa, y hace muy poco, a finales de abril, o a mediados de abril, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea lo aprobó por unanimidad, lo cual da una muestra del interés y la seriedad con que se maneja en Costa Rica este tipo de asuntos. Como conversábamos hace un rato, todavía la agenda de la Asamblea Legislativa para el primer tramo de la legislatura no está definida. Confiamos, esperamos, anhelamos que el tema del tratado, la ratificación por parte de la Asamblea del TLC con Costa Rica se incluya en este tramo, o si no, entraría, como es presumible pensar, en la agenda que se abre en agosto, donde el Ejecutivo tiene la facultad legal de someter a consideración de la Asamblea ciertos temas. Ese sería más o menos el escenario. Pero en todo caso, yo veo una actitud muy positiva de la Asamblea Legislativa, de parte del Ejecutivo, definitivamente, para el TLC con Perú. Es una actitud realmente muy positiva, muy abierta, muy franca, muy costarricense en lo leal en lo que es política exterior. Hablando, embajador, de este Tratado de Libre Comercio y haciéndonos a un ladito sobre el particular, antes de irnos a la pausa, una de las cosas, embajador, que más se habla del Perú es sobre la riqueza histórico-cultural que tiene su país y de por qué no explotarla en Costa Rica desde el punto de vista de que Costa Rica empiece a visualizar a Perú como un destino turístico preferencial. O sea, los costarricenses siempre vemos un poquito más hacia el norte o Europa, en el caso cuando ya desean hacer turismo fuera de Costa Rica. Yo estuve conversando con la gente de la Cámara de Comercio aquí en San José y recibí algunas llamadas de gente del Perú que están interesados en que se conozca más del Perú, pero no del Perú tradicional Machu Picchu, Cusco, sino del Perú que tiene más que mostrarle al mundo de lo que es. Sobre eso, embajador, quiero conversar porque una de las cosas que a mí me interesaría es, más que estrechar lazos de amistad entre dos gobiernos, que como siempre digo yo, si el presidente Ollanta quiere hablar con doña Laura Chinchilla, simplemente agarra el teléfono, la llama y punto. Pero más que eso es estrechar a dos pueblos que yo pienso tienen tanto en común, pero también tanto que enseñarse mutuamente, que eso es lo que a mí me interesaría de este programa en particular, que dos pueblos se conozcan más y se estrechen más. Vamos a irnos a la pausa, embajador, y regresamos con el embajador del Perú aquí en San José, don Luis Sándiga. Ya volvemos. Chema, la marca que identifica nuestros productos, es el resultado de más de 40 años de experiencia brindando soluciones en el competitivo mercado de la industria de la construcción, con innovación, garantía y respaldo.
Chema es una empresa de calidad internacional que ha logrado convertirse en un referente de innovación, garantía y respaldo en el competitivo mercado de pegamentos, fraguas, selladores para acabados, impermeabilizantes, pinturas y aditivos de construcción como acelerantes y plastificantes. Ese es Chema. Chema, calidad que construye. Comer, señores, en el Perú es un viaje en sí mismo. Desde el prodigioso mar peruano del que salen como nadando nuestros ceviches, pasando por los Andes y sus cientos de variedades de papa, hasta la Amazonía, cargada del exotismo de una cocina misteriosa y natural, tenemos una sola gran ruta que hace del Perú un único territorio, la ruta que delinean nuestros sabores. Sucede pues que al Perú lo premiaron con tierras y mares de abundancia divina, y los peruanos desde hace siglos agradecemos este don cocinando, comiendo y creando como lo hacen los dioses. Mucho gusto, señores. Este es el Perú y son sus sabores los que lo invitan a conocerlo. Es así como Chancay recibe a los que gustan del buen comer, ofreciendo la maravillosa cocina peruana en un exclusivo ambiente precolombino. Detalladas réplicas de cerámicos y textiles de la cultura Chancay adornan nuestros comedores, en los que el aroma de la comida criolla lo transportarán a una mágica y deliciosa experiencia étnica y gastronómica. Deleite sus sentidos con una de las más espectaculares cocinas del planeta. Embajador, en temas de cooperación entre Lima y San José, ¿en qué áreas están ustedes interesados? Costa Rica es visto, embajador, a nivel internacional como un país protector del medio ambiente, como un país pues que busca convertirse en el primer país carbono neutral para el 2021. Eso nosotros lo hemos conversado con otros embajadores, inclusive con gente del gobierno, y en algunos casos creemos que no vamos a llegar a la meta, pero se está trabajando sobre eso. Pero en específico, ¿qué temas de cooperación son los que le interesa a Perú estrechar con Costa Rica? ¿Hay algunos nuevos temas de cooperación que su despacho esté desarrollando? En pocas palabras, embajador, ¿hacia dónde se encamina la relación Costa Rica-Perú, haciendo a un lado lo del TLC y viendo temas más básicamente de cooperación a nivel, digamos, de tecnología, a nivel de medio ambiente? Ustedes tienen el Amazonas, parte del Amazonas es parte del Perú, nosotros tenemos también nuestras propias reservas, compartimos océanos, en fin, ¿hacia dónde se encamina la relación de cooperación entre Lima y San José? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo le puedo decir que hay ejes centrales que han perfilado desde hace mucho tiempo atrás la relación entre Perú y Costa Rica. La primera, aunque el orden puede ser arbitrario, pero digamos que pudiera ser la primera, es la defensa de la democracia y de la institucionalidad democrática en el continente. Es una bandera que Costa Rica la ha asumido con mucha fuerza a partir de los hechos del año 48 y que muchos países la han adoptado también, incluso el Perú en su momento, partiendo de este espíritu, propuso la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento realmente muy importante para la preservación y defensa de la democracia institucional en la región.
Luego tendríamos un eje que tiene que ver, obviamente, con la defensa internacional de los derechos humanos. Costa Rica también ha enarbolado esta bandera durante muchos años, ha estado en los órganos más importantes del sistema de Naciones Unidas, participando con mucho entusiasmo en los temas que tienen que ver con derechos humanos. Y el otro tema que se debería mencionar es también la protección del medio ambiente para luchar contra dos aspectos, dos flagelos que son muy serios: la emisión descontrolada de carbono y el efecto invernadero consecuentemente creado. Yo creo que Costa Rica tiene un planteamiento muy claro. Ciertamente, como usted dice, probablemente el objetivo al año 2021, país libre de carbono neutro, puede estar tranquilamente o podría enfrentar algunas dificultades y algunas postergaciones, pero lo que vale aquí, y es lo que vale en política, y yo como embajador y como político que soy, por lo tanto, es la intención de la persona, la intención del gobierno que trae la persona. Habla la propia presidenta Laura Chinchilla, quien tiene justamente la dirección adecuada para llegar a las metas que se quieren en estos aspectos. Yo creo que son tres ejes fundamentales. El otro lo hemos conversado, la parte del comercio. Y con la gran llave que espero se concrete este año es la vigencia del Tratado de Libre Comercio Bilateral en lo que resta del año. América Latina sigue creciendo y los niveles de crecimiento según la CEPAL son del 5, 6, 7%. Perú es un caso de un país que ha crecido y está creciendo. Escuchaba hace poco al expresidente Alan García decir que no hay tal crisis en América Latina, que la crisis es la crisis que dicen los medios de comunicación, pero que no hay tal crisis en América Latina, que lo que hay es que retomar el tema social e inyectarle más capital a lo que es educación, salud, etcétera. Sobre ese tema me gustaría volver, embajador, porque yo creo que Perú es un ejemplo de cuando se quiere hacer las cosas bien, ayudando a la gente. Perú ha sacado a miles de personas de la pobreza y creo yo que en lo que va de este gobierno se está trabajando mucho en lo que es el rescate de los que son pobres, de los más pobres. Y sobre eso quiero que me hable, embajador, porque en Costa Rica hay una gran discusión en este momento sobre hacia dónde debe encaminarse la economía de este país. Seguir con políticas neoliberales o empezar a ver un poquito más hacia los estratos menos pudientes y más pobres de este país. Ya volvemos, estamos conversando con el embajador del Perú en San José. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Del 1 al 14 de julio nos vamos de paseo a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Aprovecha la oportunidad de conocer el Río de la Plata, Asunción, las cataratas de Iguazú y Río de Janeiro, entre otros sitios de interés turístico. Viajeros del Sur, los expertos en viajes, invita a Europa Continental julio 2012. Se visitarán 6 países, del 30 de junio al 13 de julio. El tour lo llevará a conocer España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda. Vamos a Europa con Viajeros del Sur. Para más información puede llamar a los teléfonos 2518-0576 o 2280-8888. Correo electrónico viajerosdelsur@raxa.co.cr o visite nuestro sitio web www.viajerosdelsur.com. Pasa 7 millones a la cuenta. Al aeropuerto, Jaime. No, señor. Mi nombre es Miguel. Disculpe, señor. Chofer, lléveme a casa. Llámeme Jaime, señora. Nuevo Renault Fluence. Conduce a otro nivel. Estamos en la parte final de este, espero, embajador, que sea el primero de varios programas que vamos a tener con usted durante su estadía aquí en Costa Rica. Embajador, no quisiera quitarle mucho tiempo para escucharlo a usted.
El milagro peruano. Brasil es un país que ha sacado a más de 40 millones de personas de la pobreza, según la CEPAL. Perú es un país que ha sacado también a muchísima gente de la pobreza gracias a políticas sociales importantes. Costa Rica, durante 60 años o 40 años, digamos, se caracterizó por ser un país que apostó a educación, salud, vivienda, etcétera. Sin embargo, estamos teniendo un problema serio de crecimiento de pobreza y algunos señalan, embajador, que es porque estamos apostando a políticas neoliberales que ya pasaron, que ya no dieron resultado, que ya ni siquiera en los países desarrollados las consideran o las toman en cuenta. ¿Cómo ha sido en el caso peruano? O sea, ¿cuál es el ejemplo que nosotros deberíamos de ver en Perú para no cometer los errores que están cometiendo los países europeos, de seguir apostando en darle más plata a los bancos, para que no quiebren, pero la gente se está muriendo de hambre? Sí, mire usted, el moto, el lema, la filosofía que mueve la gestión de gobierno del presidente Ollanta Humala se puede resumir exactamente en una frase que él la enunció en su mensaje al país al momento de asumir la presidencia de la República en julio del año pasado. Crecimiento económico con inclusión. Muchos peruanos tenían una idea no muy precisa de lo que eso significaba. En algún momento en anteriores administraciones se hablaba del chorreo económico, el chorreo que viene de las partes más altas que captan la riqueza del país y va llegando hasta el final. El vaso lleno. Exacto. Pero eso sonaba pues también como una suerte de coger lo que queda. Yo creo que el gran mérito del presidente Ollanta es hablar abiertamente y con valentía, ciertamente, en un país que tiene estratos sociales y económicos que no fácilmente pueden comulgar con ese tipo de cosas. Hablar de crecimiento económico con inclusión social. ¿Qué cosa quiere decir esto? Crecimiento económico implica que el Perú debe mantener el rumbo que se ha fijado ya de hace más de una década y que le ha permitido precisamente pasar. Le señalo un solo ejemplo. Hará 7 años atrás el Perú tenía niveles de exportación que estaban alrededor de los 5, 6 o 7 mil millones. Hoy, el año pasado ha llegado a los 48 mil millones de dólares, una cifra realmente en términos comerciales para el Perú espectacular. Eso, como se comprenderá, genera mayores recursos para el Estado, vía la imposición y vía todos los mecanismos con los cuales los Estados generan recursos para ello. Ahora, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué se hace con esos fondos? Precisamente ahí viene el aspecto de la inclusión social. El gobierno tiene establecido programas muy precisos, no son entelequias, están claramente definidos. Uno de ellos, por ejemplo, para darle un ejemplo, es la denominada pensión 65. ¿Qué cosa es la pensión 65? Yo como peruano realmente me siento gratificado de ver una política de esa naturaleza. La pensión 65 está destinada a aplicarse en los 800 distritos más pobres del Perú. La pobreza extrema está en esa área, en esos distritos alejados, particularmente en la zona andina sur del país. ¿Qué implica esto? Que el Estado, aquella persona que tenga más de 65 años de edad, hombre o mujer, que no trabaje, que no sea pensionista, que no tenga pensión, tiene una ayuda mínima del Estado, que se ha proyectado en 250 soles mensuales. Eso en términos de dinero podría ser no tanto, pero a mi modo de ver significa algo que es muy claro y loable. El interés del Estado que tiene, mejor dicho, la obligación que cumple el Estado de ayudar a este sector tan necesitado de nuestro país. Otro ejemplo, y con eso termino, los famosos guaguaguasis, guaguá es una palabra que viene de la época de los incas, pero la idea es programas que desarrolla el país para apoyar a la niñez inicial, sobre todo a la madre trabajadora, no solamente urbana, sino también rural, porque, como todos bien sabemos, parte de la pobreza extrema está
está vinculada al hecho de que los padres tienen que cuidar de los hijos, se los cuidan mal o los cuidan poco o nada. Entonces el Estado ha establecido estos centros para atención de estos niños y ha dotado de nuevos maestros especializados para que esto, que no le cuesta un centavo al ciudadano peruano, se implemente. Darle el rostro humano, embajador, al desarrollo económico, yo creo que es la clave de todo esto. Yo me acuerdo desde la primera administración del expresidente Óscar Arias hasta la presente, doña Laura Chinchilla, de estar escuchando a todos los candidatos, ganadores y perdedores, y usted va a vivir acá las próximas elecciones, que ya se empiezan a oír, digamos, precandidaturas y gente que se está postulando, de que vuelven a retomar el tema, de que hay que darle rostro humano al desarrollo económico, de que hay que darle más participación y más inclusión a los que menos tienen. El problema, embajador, yo pienso, y con esto, y esto lo digo yo, lo puedo decir yo como costarricense, embajador, yo escuché a la presidenta Dilma Rousseff hace poco en la cumbre en Cartagena, decir que el problema de la pobreza y el problema de la pérdida de fe y de confianza en la democracia en América Latina no estaba básicamente en la amenaza de una invasión militar o en la amenaza de los militares, sino en la amenaza que está teniendo América Latina en los altísimos niveles de corrupción que hay en los gobiernos. O sea, si usted tiene un gobierno donde se es permisiva la corrupción, donde no hay transparencia y donde por más que usted pide impuestos y usted ve que los impuestos están yendo en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo humano, embajador, yo creo que no va a haber plata que alcance. Y yo pienso que lo que el presidente Ollanta hizo hace poco de demostrar de que el que es corrupto se va del gobierno y tiene que enfrentar el peso de la ley, yo creo que es una buena señal que está dando no solamente Perú, lo ha hecho también el gobierno de Brasil y también lo ha hecho el gobierno de Uruguay cuando ha mandado a la cárcel a gente que ha metido la mano en los fondos del Estado. Yo pienso, embajador, que el ejemplo de ustedes es un ejemplo a seguir y ojalá, embajador, y con esto termino, que podamos en algún momento visitar su país para conocer más de cerca esa transformación social que ha tenido el Perú, que como les repito, la CEPAL y otros organismos internacionales de la OEA y de Naciones Unidas han señalado como un ejemplo a seguir. Embajador, le agradezco muchísimo el haber estado en este programa. Un minutito, embajador, para que se despidan nuestros televidentes y decirle que estamos a las órdenes en el Canal 13 y sobre todo en el programa Horizontes. Muchas gracias. Sí, la verdad es que quiero agradecer la presencia de ustedes aquí en esta casa que es del Perú y también de los costarricenses, por supuesto, que me ha permitido por primera vez dirigir unas palabras y hacer unos comentarios de lo que el Perú piensa, particularmente con la gestión del presidente Ollanta Humala, en lo que piensa hacer no solamente en nuestro país, sino también cómo proyectar los logros del país hacia el exterior. Tomo nota de la apreciación que hace usted respecto a que organismos internacionales han dicho que este es un ejemplo que se pueda seguir. Efectivamente, el flagelo de la corrupción es algo que tenemos que, sería petulante de mi parte decir acabar, porque acabar no es fácil, pero sí ponerle la mayor tara posible y a responsables de que toquen dineros públicos, dinero que deben estar para los programas sociales, deben pagar estos latrocinios en donde corresponden. Es decir, privados de libertad y condenados como se merece. Exactamente. Embajador, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves como de costumbre por Canal 13, nuestro canal. Buenas noches.